el PP sigue habiendo una coral en la que claramente la voz predominante es la voz de la señora Ayuso, que marca una línea dura del PP que Feijóo no rectifica en ningún caso. Bueno, sin duda es un día difícil para los socialistas andaluces, para mí personalmente también, porque son personas que aprecio, algunos de ellos he trabajado también con ellos en otras etapas. Yo me marché de la Junta de Andalucía en 2010, hace pues eso, 11 años, 12 años, y bueno, es un día doloroso porque al final tenemos la sensación de que hay una serie de personas que bueno, pues han sido al final objetos de un procedimiento judicial, de una sentencia que obviamente acatamos, pero que no nos parece acorde con la trayectoria y con lo que conocemos y sabemos bien que son estas personas, ¿no? Personas decentes, personas honradas, que bueno, van a asumir una responsabilidad penal muy dura y de alguna manera bueno, pues nos duele en el alma, ¿no? Porque creemos que el desenlace podía haber sido otro y a nuestro juicio que la interpretación no ha sido la acorde con lo que creemos realmente que ocurrió. Pero bueno, las sentencias en un Estado de Derecho se acatan y por más que podamos discrepar del razonamiento, de la argumentación, pues están ahí, ¿no? Y por lo demás, pues desearles en lo personal que afronten este momento tan difícil de su vida y sobre todo a su familia, pues con entereza. Bueno, fíjese, esta mañana teníamos una reunión del grupo parlamentario aquí en el Senado y la portavoz recordaba, y efectivamente así fue, que en el calendario normativo que el propio Gobierno en el arranque de esta legislatura presentó estaba esa reforma legislativa junto con otras, ¿no?, en relación con el Código Penal, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una cuestión que efectivamente es actualidad en este momento, que lo es ya desde hace unos años, desgraciadamente, desde esa crisis y bueno, pues, los resultados de ese radicalismo independentista y del proceso y de esa declaración unilateral, ¿no?, de independencia y por tanto de un proceso que va indisolublemente unido en la opinión pública a esta cuestión. Pero lo cierto y verdad es que tenemos un delito que tiene más de 200 años en el ordenamiento jurídico español, que está claramente fuera de lo que es el contexto de este tipo de delitos en el marco del derecho comparado, y que el Partido Socialista pues dijo desde el inicio de la legislatura que era partidario de adaptarlo a la legislación europea. Fíjese, si eso hubiese sido así hace unos años, pues España hubiera tenido un delito o digamos un reproche penal con la configuración de un delito que hubiese sido, en este caso, adaptado a una norma europea que hubiera permitido, por ejemplo, la extradición de Puigdemont. Es decir, Bélgica alegó en su momento que no extraditaba a Puigdemont como consecuencia de que podía ser procesado por un delito que en Bélgica no tiene una regulación de este tenor y por tanto que entendía que se daba una causa para no extraditarlo, ¿no? En el marco de la Unión Europea, España está muy alejada de lo que es, digamos, una orden. Yo entiendo que este es un tema controvertido, evidentemente, y sobre todo porque se vincula a la decisión del independentismo en su momento y parece que viene de alguna manera a, bueno, pues a allanar el camino, ¿no? Yo creo que bueno, respetando cualquier enfoque, lo que yo pongo encima de la mesa es que esta es una cuestión específica, puntual y concreta del ámbito de la legislación, una reforma que va a decidir el Congreso de los Diputados y que solo saldrá adelante si tiene una mayoría suficiente. Las leyes se cambian cuando hay mayoría suficiente, por tanto es absolutamente legítimo. Pues que en esto sí que nos movemos en un terreno de la especulación, es decir, no es lo mismo que la cuestión anterior, en la que tenemos una propuesta concreta. Aquí de lo que se ha hablado es que hay un grupo político, un grupo parlamentario que quiere hacer una enmienda, una propuesta en este marco de la reforma. Cuando sepamos exactamente de qué propuesta se está hablando, pues entiendo que el Partido Socialista y desde luego los responsables que están en esa negociación en el Congreso
pondrán, digamos, la propuesta de posición del partido. Hasta que no la conozcamos, creo que es absolutamente no justificable hacer especulaciones. Ya bastante especulan otros, en este caso sobre el PSOE. Nosotros no vamos a contribuir a esta ceremonia de la confusión. Cuando tengamos y conozcamos de qué va esto, pues no, nos pronunciaremos. Bueno, fue un momento duro, sabíamos que eran unas elecciones difíciles. Nosotros nos presentamos en un momento en el que acabábamos de arrancar, después de un congreso, un nuevo proyecto político de renovación en Andalucía. Por tanto, éramos muy conscientes que el grado de conocimiento de ese proyecto y de los que lo liderábamos, y también, de alguna manera, la imagen en el electorado de que pues el Partido Socialista presentaba o planteaba las mismas cuestiones que durante 37 años habían sido, digamos, el balance de gobierno, pues no nos hizo plantear de alguna manera muchas expectativas o confianza en poder obtener un triunfo. Esto es importante también a la hora de valorar los resultados, porque es verdad que durante muchos meses, el último año fue un continuo ir y venir de encuestas en las que, pues de alguna manera, unas veces más objetivamente y otras claramente orientando también el voto, no se daba ninguna opción en términos, digamos, de posible victoria al Partido Socialista. Yo creo que esto también el electorado lo tuvo en cuenta a la hora de determinar que, pues preferían continuar con una opción política que era la primera vez que gobernaba en Andalucía, que lo hacía en un gobierno de coalición, que lo hacía además peligrosamente apoyándose en la extrema derecha, con decisiones que creo que no compartían los andaluces, y en un momento determinado decidió optar por levantar esa hipoteca que el Partido Popular tenía con la extrema derecha y definitivamente elegir a un partido para gobernar con mayoría suficiente frente a una coalición con la extrema derecha que sin duda creo que los andaluces claramente veían como muy negativa. Esto también nos ha perjudicado porque al final ha concentrado el voto de las expectativas y el voto anti-extrema derecha en un partido que efectivamente los 4 años anteriores había obtenido un buen porcentaje de eso que llamamos la centralidad política, que es definitivamente clave para gobernar, y así lo creo, ¿no? Por tanto, pues hemos llegado con un nuevo proyecto, quizá cuando ya los andaluces tenían tomada una decisión, pero en la vida, cuando uno va a unas elecciones, tiene que presentarse para ganar, pero también saber perder y entender los resultados. Si el proyecto hubiese sido un proyecto que hubiera estado en una fase final, digamos, y sometido a la decisión de los ciudadanos, pues probablemente hubiéramos dicho, oye, pues no lo hemos hecho bien y nos dedicamos a otra cosa, pero es que sencillamente no nos ha dado tiempo de trasladar ni nuestras propuestas, ni desde luego de configurar el proyecto. Es lo que estamos haciendo ahora y yo estoy satisfecho además de estos primeros meses en los que el Partido Socialista en Andalucía, más allá de lo que se quiera decir, es un partido que se está rehaciendo y reconstruyendo después de una derrota electoral sobre bases nuevas. Bueno, yo creo que las rebajas fiscales, el Partido Popular, de alguna manera, las ha paralizado en su discurso, visto que empezó hablando de rebaja masiva de impuestos y vio que ese mismo titular lo aplicaba una primera ministra en el Reino Unido y le ha costado la cabeza y el gobierno. Es decir, yo creo que ellos han comprendido que en un momento en el que hay muchas necesidades sociales y que el sistema, en este caso el gobierno, tiene que garantizar a la sociedad, por ejemplo, hacer frente a la subida de los precios, a la lucha contra la inflación, y por tanto les va a tener que ayudar, le hacen falta recursos. Si se queda sin ingresos de forma masiva ese gobierno, ¿cómo va a prestar, en este caso, esa ayuda a la gente, a los sectores de actividad productiva, a los autónomos? En esa incoherencia llevada al máximo en el Reino Unido, con Liz Truss, pues lógicamente los mercados no creen y se produce una ruptura de la confianza en ese gobierno. Claro, la capacidad, digamos, fiscal o normativa de una comunidad autónoma es pequeña, no sería planteable como si esa medida la estuviera llevando el señor Feijóo en un gobierno de España, de la derecha, ¿no? Es decir, generaría los mismos efectos en los mercados que en el Reino Unido. Está muy claro que la salida de la crisis
como está demostrando el Gobierno de España en toda Europa, no pasa porque el Gobierno se quede sin recursos para hacer frente a la crisis. Moreno Bonilla yo creo que aparenta una cosa, pero realmente piensa igual. Es decir, Moreno Bonilla, hemos visto un Moreno Bonilla estos 4 años atrás y vamos a ver un Moreno Bonilla distinto estos 4 años. Y ya lo va a ver, ya lo estarán viendo los andaluces. Moreno Bonilla está en una, digamos, estrategia de proyección personal. Moreno Bonilla está compitiendo con Ayuso para suceder a Feijóo. Feijóo no está demostrando tener la altura política para competir con el presidente del Gobierno en unas futuras elecciones generales. Ya veremos cómo evoluciona en los próximos meses el señor Feijóo, pero no va bien. Y además mantiene silencios en momentos determinados en los que un líder de un partido político a nivel nacional no se puede permitir sencillamente pues que le marque la posición la señora Ayuso, ¿no? El señor Moreno Bonilla pues da una perspectiva más moderada, pero bueno, también el señor Feijóo parecía más moderado. Es que la moderación, cuando hay que ejercer y tomar decisiones, cuando verdaderamente se ve, ¿no? Y mire, lo de ser moderado yo creo que es bueno en política, ¿no? Necesitamos gente contemple y gente que busque acuerdos o que sean dialogantes. Pero el señor Moreno Bonilla habla de diálogo, pero no dialoga. Para dialogar hay que escuchar y luego hay que tener voluntad de acordar. Bueno, pues la verdad que con cierta sorpresa, porque la evolución del señor Feijóo en muy poco tiempo yo creo que no era la que pensábamos, ¿no? Un presidente autonómico con varias mayorías absolutas a su espalda, pues venía con un cierto pozo, ¿no?, de capacidad, de iniciativa, de debate, de propuestas. Venía con un estilo completamente diferente, o al menos eso pensábamos, ¿no?, a Casado, ¿no? Y en muy poco espacio de tiempo hemos visto dos cosas. Primero que no lidera el PP con contundencia y con claridad, que en el PP sigue habiendo una coral en la que claramente la voz predominante es la voz de la señora Ayuso, que marca una línea dura del PP que Feijóo no rectifica en ningún caso. Y por tanto es no solo cómplice, sino absolutamente rehén de ella, ¿no? En segundo lugar, un Feijóo que cuando ha tenido la oportunidad de medirse en debates con el presidente del Gobierno en esta Cámara, pues yo creo que no ha encontrado su sitio. No ha encontrado su sitio, sobre todo por la incoherencia de plantear cuestiones que se caen por su propio peso. El Partido Popular ha cometido en estos últimos 3 meses errores de bulto. Es decir, por ese afán, ese furor de desgaste a Pedro Sánchez, están incurriendo en incoherencias con su propio partido a nivel europeo. Está claro que el debate de estos meses, después del verano, ha sido cómo afrontar la crisis. En materia energética, arrancamos hace 3 meses con una serie de propuestas complejas en las que el Gobierno de España se había diferenciado y liderado en Europa una determinada propuesta. También para intentar contribuir a la bajada de la inflación. Bueno, el PP y el señor Feijóo, con argumentos carentes de fundamento, plantea iniciativas que han caído por su propio peso. Si hoy leemos lo que decía el PP en septiembre en relación, por ejemplo, con los esfuerzos para mejorar la eficiencia energética, para reducir el consumo, para conseguir bajar la inflación en relación con esas medidas, el precio de la luz, del gas. ¿Quién ha ganado ese debate? El Gobierno de España. Mire la inflación de España en relación con la de otros países de la Unión Europea en este momento. Somos la envidia de cómo hemos planteado claramente nuestra estrategia energética respecto a otros países. El Partido Popular no lo reconoce ni lo va a reconocer, pero se ha equivocado absolutamente de plano, ¿no? Y luego sigue intentando convulsionar la opinión pública con un ataque y un acoso y derribo permanente con los mismos temas de siempre, ¿no? Cataluña, el País Vasco, el independentismo, son los mismos clásicos. La gente está cansada de escuchar al Partido Popular siempre diciendo lo mismo.